docentes, talleristas e investigadores. En esta video clase voy a presentar los conceptos relacionados al planteamiento del problema de investigación. En términos generales, el planteamiento del problema en la investigación o la formulación del problema de investigación es explicar qué cosa vamos a investigar, el por qué, la importancia de por qué investigar algo y a quiénes. Ese qué más el quiénes. El, el quiénes es qué grupo va a recibir nuestra investigación. Es lo que se conoce como el objeto de estudios, el objeto de estudio. Por ejemplo, si nosotros tenemos un tema, ese tema de investigación hay que transformarlo a problema. La educación en línea es un tema general. A ese tema general hay que agregarle un objeto de estudio. Por ejemplo, las percepciones sociales de profesores sobre la educación en línea en tal ciudad durante tal año. Nuestro objeto de estudio no es la educación en línea, sino las percepciones sociales de los profesores sobre la educación en línea. Y aquí vamos a ver que el problema de investigación debe contener el título de la tesis o de la investigación. El planteamiento del problema de investigación va a ser entonces explicar qué cosas vamos a estudiar, por qué y a quiénes. Pardé de 2018, en su artículo, la identificación del problema de investigación, un texto corto que está disponible en la plataforma, señala que un problema de investigación puede ser alguna de estas cosas. Una brecha entre el conocimiento actual que tenemos sobre un fenómeno o hecho social, de donde podemos extraer una idea de investigación para desarrollarla en forma teórica o empírica. Esa idea de investigación hay que darle contexto y acotarla, cosa que pase de ser un tema general a un tema investigable. A esta idea de investigación se puede fundamentar en base a lecturas académicas o conversaciones con expertos en un área. Son los artículos de investigación lo que nos van a decir qué cosa vamos a investigar, principalmente en las sugerencias. También Pardede 2018 señala que es un problema cuando se afecta a ciertas personas o ambientes y en que por medio de una investigación se pretende proponer una solución. Es un desafío el cual intentamos encontrar alguna solución. Y aquí hay dos acepciones de problema de investigación. Una idea, por decirlo así, teórica, científica, de que algo es importante de investigar, y por otra parte, un problema que está generando
un efecto negativo a un grupo social o, o algo de una ciencia natural también. Por ejemplo, si pensamos en la satisfacción laboral de trabajadores en una empresa X, eso puede ser un problema teórico a investigar, porque ciertas investigaciones dicen que la satisfacción laboral de los trabajadores genera mayor productividad y mejores relaciones laborales. Nosotros a priori no sabemos si hay una baja satisfacción laboral o una baja motivación por el trabajo en esa empresa, pero es algo que los estudios científicos en psicología organizacional nos están diciendo que es importante de investigar. Pero también ese mismo problema de investigación puede aparecer de alguna evidencia que nos esté diciendo que en una empresa hay una baja motivación o baja satisfacción laboral. Por tanto, es importante proponer ese estudio. Hernández, Collao y Baptista, 2016, en el clásico libro Metodología de la Investigación, señalan que la formulación o el planteamiento del problema de investigación es una argumentación explicativa de qué y por qué un tema de investigación es importante de ser investigado. Es la bibliografía académica que dice qué líneas de investigación son recomendables de ser investigados. Y esto, como dice aquí, frecuentemente aparece en las conclusiones y en las recomendaciones de los artículos de investigación. En la mayoría de las tesis o de los artículos científicos finalizan con conclusiones y recomendaciones. Dicen, por ejemplo, dado nuestros hallazgos, proponemos que esta línea de investigación sea ampliada a otro contexto, a otros países, y también se pueda agregar ciertas cosas que nuestra investigación no tocó. Son los antecedentes, ¿no? Son los antecedentes de una investigación en que nos están proponiendo futuras líneas de investigación. Pardede 2018 también señala que una buena estrategia es entrevistarse con docentes especialistas de cierta área y pedirle recomendaciones sobre un tema que nos motive investigar. También son las conversaciones con los profesores de la universidad y con expertos quien te pueden orientar o sugerir líneas de investigación. Y también otra recomendación que propone Pardede 2018 es revisar los catálogos de repositorio académico para hacer una búsqueda exploratoria de artículos de investigación. Antes, cuando comienza una investigación, uno no tiene la claridad de qué cosa va a investigar y cómo lo va a hacer. Ese qué investigar y cómo hacerlo aparece de las lecturas de artículos de investigación. Y recuerden que la investigación científica tiene la capacidad de ser replicable. Ustedes pueden tomar un estudio que se hizo en otro país y adaptarlo a una realidad local.
Eso tiene que ver, por ejemplo, con la justificación metodológica, en que nosotros nos basamos en un estudio y argumentamos que la metodología que usó ese estudio anterior es importante y es útil para que lo que nosotros vamos a investigar. Ya en un próximo video voy a explicar los tipos de justificaciones en una investigación. Pero esa es la idea. Primero que nada, hacer una lectura exploratoria de los artículos de investigación. Para ahí, ese es el comienzo para acotar un tema. Pasar, por ejemplo, de algo general, como es la educación en línea, a generar, ir agregándole las variables que van a estar en el título, porque piensan que el planteamiento del problema de investigación es como una explicación argumentativa de lo que dice el título, ¿no? Ustedes promueven un título y inmediatamente abajo, después de la introducción, hay que explicar el qué y el por qué. Pardede 2018 señala que uno realmente no conoce las causas de los problemas. Él pone el siguiente ejemplo. Las bajas calificaciones de los estudiantes se pueden deber a razones que uno desconoce, como problemas familiares o situaciones de ansiedad o estrés. Y como uno no conoce las razones de estas bajas calificaciones, se hace importante hacer una investigación para indagar en esas causas. También esta investigación de Pardede 2018 nos propone dos tipos de criterio para elegir un problema de investigación. Criterios internos. Tiene que ver con el interés o la curiosidad del investigador. Para este autor es importante que un tema de investigación se relacione con los intereses personales del investigador, porque es algo que te va a motivar y te va a hacer mantener el interés en esta investigación hasta que se finalice. Ser claro también de los recursos propios de tiempo y financiero, si es que hay que incurrir en gastos. Y sobre todo, las competencias profesionales de pregrado. Esto a mí me parece súper importante tenerlo en cuenta. Porque si uno es, por ejemplo, licenciado en filosofía, le va a ser muy difícil hacer una tesis que tenga que ver con, no sé, matemática, ¿no? Porque está en otra área del conocimiento que no es parte de nuestras competencias laborales, o al revés, que un ingeniero de pregrado logre hacer una tesis de filosofía, porque se hace necesario poner en ejecución las herramientas profesionales que uno ha ido desarrollando. Entonces, para este autor es importante, o es una sugerencia en realidad, porque el artículo que le estoy comentando da ciertas sugerencias para uno poder plantear el problema de investigación. Tiene que ver con elegir un tema o un área del conocimiento en que uno se sienta capacitado para poder ejecutarlo. Y también los recursos financieros y de tiempo. Y los criterios externos tienen que ver con la factibilidad
de dar respuestas a los objetivos de investigación. Esto se va a ir desarrollando a lo largo del curso, ¿no? Uno tiene que proponer objetivos de investigación que se deben responder con cierta metodología. Y eso es importante, ¿no? Tener que los objetivos que uno plantea se van a tener que responder en forma empírica o teórica a lo largo de la investigación. Entonces, ya en la primera etapa del planteamiento del problema de investigación, hay que tener claridad en cómo se van a responder los objetivos de investigación. También señala que un estudio debe ser novedoso. No se puede repetir así como si estuviera calcado una misma investigación que ya se hizo antes, ¿no? Tiene que tener cierta novedad en el planteamiento. Deben incluirse, por ejemplo, nuevas variables que los estudios anteriores no tocaron, y esto de la novedad del estudio tiene que ver con el vacío de conocimiento, ¿sí? La brecha, algo que se hizo pero que dejó un vacío para que se vuelva a hacer, digamos, se haga cargo de ese vacío con una nueva investigación. Eso tiene que ver con la novedad del estudio. Y también el número 3 dice la prioridad para dar respuestas o hallazgo a demanda de instituciones o clientes. Por ejemplo, esto es, por ejemplo, cuando se hace una práctica laboral, se llega a una consultora o una empresa en que el cliente nos dice: tengo este problema y necesito hacer una investigación para proponer una solución. Por ejemplo, un dueño de una cafetería nos podrías proponer analizar la satisfacción de usuario de la cafetería para conocer los niveles de conformidad que tienen sobre el servicio que está brindando esta cafetería. Eso sería una investigación aplicada. ¿Por qué? Porque si se conocen los niveles de satisfacción de los clientes, se genera mejores ventas. O se pueden hacer ajustes en la calidad del producto para atraer más clientes. Habla de también la infraestructura y el acceso a la comunidad a la cual vamos a investigar. Si nosotros vamos a hacer una investigación en un colegio, tenemos que tener la claridad de que vamos a tener la autorización para poder entrar a la escuela o a una empresa. Nosotros no podemos plantear una investigación si no tenemos la autorización del gerente de la empresa, que nos va a facilitar los datos o nos va a permitir el ingreso. Eso es algo que hay que tenerlo presente antes de plantear en diseñar el proyecto de investigación. Hay que tener la claridad de que nosotros vamos a tener acceso al lugar en que estamos proponiendo hacer la investigación. Quinto, la relevancia social. La relevancia social tiene que ver con por qué nuestra investigación es relevante para la disciplina o una comunidad en específico.
Por ejemplo, la satisfacción laboral genera una relevancia social porque se sabe que si uno conoce los niveles de motivación y de satisfacción de los trabajadores, eso genera mayor producción y mejor ambiente, mejor clima laboral, mejores relaciones entre los trabajadores. Entonces, si uno desarrolla una investigación, va a generar propuestas para mejorar el clima el clima laboral de los trabajadores. Y también hay que tener acceso y disponibilidad de los datos. Los componentes de la formulación del problema es la pregunta de investigación, el qué, el por qué y determinar las variables. Con este ejercicio argumentativo para convencer a un lector, en este caso la persona que va a leer la tesis o la investigación que estemos desarrollando, debe contener el qué, el por qué, el quién es, el objeto de estudio, el cuándo y el dónde. Y eso se genera en el título, ¿no? Por ejemplo, como dije anteriormente, las percepciones sociales de profesores sobre la educación en línea en tal ciudad en tal año. Ahí se generó un vínculo entre las variables de investigación y un objeto de estudio. Las percepciones sociales sobre la educación en línea, ¿de quién? De profesores, ¿dónde? En tal ciudad, ¿en cuándo? Durante el año 2022. Espero que haya sido de utilidad la clase. Ya vamos a empatar este tema del planteamiento del problema de investigación con las justificaciones del problema de investigación. Gracias.